esté mal. Bueno, el vivo anterior, al anterior, al anterior, eran todas como pruebas. Lo que yo contaba es que hace poquito estuvimos haciendo un vivo desde la cuenta de uno de nuestros colegas psicólogos, y entonces hablábamos de este tema que hoy también vamos a proponer acá, que es autismo y vinculado con integración escolar. Como vos nos habías visto en ese video y habías hecho algunas preguntas, después charlando, lo que yo explicaba era que había surgido alguna que otra inquietud, y me pareció buena idea poder hacer este vivo con vos, retomando el tema, y le vamos a dar otra vuelta más de rosca con una segunda parte. Por eso, cuando anunciamos este vivo, decía autismo e integración escolar, primera parte, porque habría una segunda parte. Y en el medio vamos a anticipar, antes que se corte, antes que pase cualquier cosa, que va a haber una encuesta que vamos a subir, que bueno, luego veremos. Sí, lo ponemos en las redes. Alguna respuesta de quienes están participando en este vivo del otro lado, si tienen algunas preguntas, bueno, hay alguna cosa pensada en función de un ida y vuelta, ¿no? Bueno, nos presentamos. Dale. Nos conocen por ahí, pero nos presentamos igual. Bueno, mi nombre es Patricia Sánchez, yo soy psicóloga, egresé de la UBA hace unos cuantos años. Trabajo tanto en consultorio como a nivel de escolaridad, he hecho integración escolar. Básicamente hay algunos temas que me parecen muy interesantes desde lo que me posibilita mi profesión, y este tema me parecía que era muy importante poder abordarlo. Bueno, y me pareció bueno desde el punto de vista de que no solamente de cómo sos vos y la preparación que tenés, sino desde que sos docente, diplomada en ESI, me pareció muy interesante esta otra parte, porque cuando hablamos de integración escolar, estamos hablando del vínculo con docentes y la institución educativa en general. Entonces, me parecía importante participar con vos, hacer este video. Bueno, ahora presentate vos. Bueno, mi nombre es Flavia Pandolfi, bueno, soy profe, físico-química y biología, diplomada en ESI, como ya dijiste, y bueno, nada más, vengo a poner el oído, a hacer preguntas, y bueno, contar alguna cosita de mi poca experiencia en el tema, y bueno, nada, y vamos charlando. Bueno, yo algunas cosas las tengo anotadas como para tener alguna guía, como para más o menos no perder demasiado el hilo y para aprovechar estos minutos. Sabemos que va a ser nada más que plantear en algún momento algunos títulos con algún mini desarrollo de lo que podamos hablar, porque no podemos abarcar ningún tema en realidad en un vivo. Pero la idea es esta, bueno, contar un poco qué es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo y se lo conoce con la sigla TEA, T-E-A, que significa trastorno del espectro autista. Así está tipificado en lo que conocemos como el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales del libro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Lo digo todo así leído porque así no me equivoco. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata el autismo? ¿Cómo lo podemos distinguir? De aquello que aparece como, digamos, lo central, lo característico, que lo diferencia, es está afectada, digamos, la parte de la comunicación social y la flexibilidad. Esos serían como los componentes centrales, ¿no? Sobre estos dos componentes centrales hay digamos, muchas posibilidades, tanto digamos, de severidad del cuadro como de personas, ¿no? Por eso es interesante hablar. Hay muchos que prefieren hablar de SEA, le dan otra forma de llamarlo,
SEA sería la condición del espectro autista, y en la que cambiaría entre TEA y SEA, por eso lo habíamos puesto así en el título, es, en uno significa la T trastorno, en otro la C condición, ¿no? Y en realidad tiene que ver con una vuelta de rosca, una mirada, como no algo que se trastoca, como algo, sino como una condición con la cual se nace. Pero recordamos que ¿por qué hablábamos de este TEA y de esta tipología? Porque en realidad cuando se hace un diagnóstico, se sigue utilizando esta terminología, ¿no? Trastorno del espectro autista. Claro, perfecto. Vos me decías que en realidad no se puede hablar de autismo, sino de personas con autismo, y que en realidad como era, hay tantos autismos como personas con autismo. ¿Cómo era exactamente esa frase? Tratamos de pensar en este tiempo, digamos, después vamos a hablar del paradigma, ¿no? De los cambios de paradigma, de los modelos diferentes que vamos encontrando a lo largo del tiempo, pero básicamente que hay tantos autismos como personas con autismo hay. Quiere decir que el autismo tiene una multiplicidad de manifestaciones y que cada persona es particular, y entonces hay que mirar las características individuales. Bueno, esto tiene que ver con una mirada más centrada en la singularidad, ¿no? Y no una generalización donde entra en un título una sola opción, sino que todas las personas son distintas y hay que mirar esto, la singularidad. Y dentro de esa singularidad, ¿qué cosas podríamos decir que le deben llamar la atención a las familias, a los docentes? Porque muchas veces se llega desde la escuela a este tipo de diagnóstico, conclusión. No sé si se habla de diagnóstico. Sí. Lo primero que surge siempre es una observación. Alguien comienza a ver algo que le llama la atención. Muchas veces, la mayoría de las veces, es la mamá o el papá o los cuidadores en primera instancia de un niño o de una niña. Pero esto puede ser que no sucede, que la primera observación sea de algún pariente cercano o ya en algún momento de alguna institución escolar, que puede ser una guardería, un jardín de infantes. Bueno, lo importante es que la detección se haga temprano. Entonces, a partir de la observación de que hay algo que llama la atención, ¿qué podría ser? Por ejemplo, para decir algunos ejemplos, ¿no? Que llamás por el nombre a ese niño, a esa niña, y no te responde, que no hay lo que se llama la mirada conjunta, es decir, esta mirada que nosotros estamos teniendo en este momento, aunque sea tecnológicamente, que cuando vos le hablas no te responde de la misma manera, focalizando en la persona que le está hablando, que no responde al nombre, que no hay esta conexión. Eso puede ser algo que llame la atención. Por ejemplo, te estoy hablando de los primeros meses de vida, que ya se empieza a notar algo que no hay un ida y vuelta. Hay que descartar siempre, antes de cualquier diagnóstico, estamos hablando de diagnóstico de autismo, pero previamente hay que hacer una evaluación que seguramente la hace el pediatra. Muchas veces el pediatra es el que tiene este registro de que hay algo que llama la atención justamente en los controles, en los primeros controles, o en algún momento de los controles. Y entonces, bueno, hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque hay que descartar cualquier tipo de problema a nivel orgánico. Por ejemplo, yo te decía, no responde al nombre, yo lo llamo y no gira la cabeza, no me mira. Hay que descartar si no es un problema de audición. O sea, hay que ir descartando cualquier tipo de problemática orgánica como para poder llegar a este diagnóstico. Después hay algunos cuestionarios que se envían a la familia como para que hagan digamos, una descripción de algunos aspectos del niño o de la niña, ¿no? O sea,
son cosas habituales, rutinas, cosas que puede hacer o que no puede hacer. Esto de la mirada forma parte de uno de los ítems, como para ver cuáles son, digamos, aquellas cosas que puede realizar o que hay algún tipo de dificultad observable. Luego hay toda una batería de exámenes que se llevan a cabo como para poder distinguir, discriminar, bueno, hacer lo que se llama el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico diferencial, o sea, que no se confunda una cosa con otra. Bueno, esto es todo un proceso que en general lo realizan, digamos, bueno, eso que me da pie a decirte, con este diagnóstico, que generalmente lo tienen que llevar a cabo a ciertos fines, ¿no? A los fines de las coberturas médicas, o el neurólogo o el psiquiatra, todavía seguimos, digamos, con esa prioridad en cuanto a este tipo de especialidades médicas, como para que dé curso la aceptación de un montón digamos, de asistencias profesionales para el afiliado, digamos, a la obra social o del Estado, ¿no? También, pero bueno, todavía estamos con este tipo de diagnóstico y esta descripción, por eso yo decía que era importante marcar lo de TEA, ¿no? Con ese tipo de diagnóstico, y también ahí en el informe está la severidad o gravedad o los niveles de profundidad en determinados cuadros, ¿no? Claro. Bueno, vos hablabas de la importancia de llegar a esto para la familia, y te pregunto, ¿qué es el CUD? C-U-D. El CUD es, para mí es muy importante, bueno, para mí es muy importante aclararlo. Seguramente si alguien nos está viendo y tiene algún, digamos, miembro de la familia o conocido con algún tipo de discapacidad, es el Certificado Único de Discapacidad. Esa es la sigla del CUD, Certificado Único de Discapacidad. Con este certificado, nosotros hablábamos de un diagnóstico, entonces con este diagnóstico se va a hacer una serie de trámites, como decíamos, para poder tener las coberturas médicas, las prestaciones médicas, pero también, digamos, esto necesita certificarse con este certificado que da el Ministerio, y hay una Secretaría de Discapacidad. Bueno, todos estos trámites son necesarios no solamente para la cobertura médica, sino para otros beneficios que cuentan las distintas personas con discapacidad, dentro de las cuales podemos ubicar a los trastornos del espectro autista, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y el APDN? La P, no, ND. La sigla. Ahí nos vamos metiendo porque, digamos, cuando se hace el diagnóstico y cuando se cuenta con este certificado que hablamos, se pueden iniciar dentro de lo que son las prestaciones específicas que tienen que ver con la escolaridad, ¿no? Y ahí entramos en el tema de lo que se llama formalmente apoyo a la integración escolar. Este apoyo a la integración escolar está brindado por determinados profesionales que tienen un título que lo habilita para ello y que van a ir acompañando al alumno o a la alumna durante el ciclo escolar. Es en el aula y cada acompañamiento es específico según las necesidades de la persona con discapacidad que estamos, digamos, acompañando. Y las siglas que vos me decís tienen que ver con las jurisdicciones. Cuando este acompañamiento se brinda en una escuela privada, generalmente la sigla es MI, que significa maestro, maestra, integrador, integradora. En cambio, la sigla APND, exactamente, se trata de acompañantes personales no docentes que se suele utilizar para la escuela pública, la escuela estatal. Es la diferencia, digamos, de cómo va a aparecer, bajo qué nombre va a aparecer la prestación de este acompañamiento escolar. ¿Y ese acompañamiento escolar involucra solo al personal especializado o a quienes se involucra en la institución?
el acompañamiento escolar, digamos, esto es específicamente lo que se llama el apoyo a la integración escolar, que lo lleva a cabo o la PND o el MI, hombre o mujer, esto, digamos, va más allá del género porque hay tanto varón como mujeres realizando esta actividad. Y lo que vos me decís, en realidad tiene que ver con una concepción más a nivel interdisciplinario y en equipo. De esto, ahí nos podemos meter largamente con el tema escolar y con el tema de los docentes, ¿no? Porque me parece muy importante poner sobre la mesa algunas cuestiones, ¿no? Lo importante que es este trabajo interdisciplinario, porque uno trabaja todo el año junto a un alumno o una alumna y necesita formar lo que ustedes los docentes llaman pareja pedagógica, pero a un nivel que no somos docentes, no son docentes los que acompañan, entonces este grado de acompañamiento y de vínculo tiene que constituirse en pos y en beneficio del niño o de la niña, ¿verdad? A ver, como somos humanos, no hay nada que nos quede fuera de las generales de la ley de los humanos. Todo va a depender de algunas cuestiones. Una es principalmente lo que yo te puedo decir tanto por experiencia como por el relato de distintas personas vinculadas a la actividad, tiene que ver con la directiva, ¿no? La dirección de la institución escolar, cualquiera sea, privada o pública, va a ser la que vaya a determinar, bueno, vos lo conocés como docente, vos sabés cuál es la línea que se baja desde la dirección, y eso habla de esa institución en particular. Además de eso tenés la necesaria formación y además la colaboración y digamos, la apertura a trabajar en equipo de todo el plantel docente. Pero como alguna vez dijimos en algún vivo, hablando de la pandemia, la comunidad educativa implica mucho más que las paredes de la escuela. En realidad la comunidad educativa no son las paredes de la escuela. Entonces, ¿quiénes serían? Por eso también en este tema también es muy importante el trabajo que se haga con los docentes, por supuesto con la dirección de la institución escolar, y también con todo aquel personal que es fijo en una institución, que puede ser no docente, que pueden ser administrativo, personal de maestranza, gente del corredor, equipos de limpieza, digamos, todos los que forman parte. ¿Por qué? Porque es muy importante que estemos todos, digamos, trabajando en conocimiento de que hay determinadas características de niños y niñas, en este caso, que hay que cuidar, que hay que observar, bueno, más allá de los cuidados en general que hay que tener con toda la población estudiantil, ¿no? Por supuesto. Sí, personal de limpieza, de los auxiliares, les decimos en provincia, es importantísimo porque están muy en contacto con los chicos, por lo menos en la escuela secundaria, están muy en contacto y digamos, y cuando hay una huella positiva se nota mucho. Entonces, creo que tanto para el auxiliar de limpieza, pero fundamentalmente para los docentes, nos hace falta mucha capacitación en todos estos temas, porque cada vez más se van viendo, afortunadamente, instancias de integración en las escuelas, pero los profesores, los docentes en general, seguimos poco preparados para eso. Es decir, creo que debería ser obligatorio para nosotros, por lo menos, y yo no lo tengo, yo no lo cumplo, el conocimiento, por ejemplo, de lengua de señas, el conocimiento de estos temas, porque cuando tenemos los casos, la verdad es que muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer. Y después hay cuestiones de infraestructura de la escuela, de coyuntura, que también me parece importante mencionar, que estuvimos discutiendo presencialidad o no presencialidad, y no estamos discutiendo por qué estamos metiendo 40 pibes en un aula, a amontonarlos, que cualquier epidemia que hay
la escuela ayuda a desparramar, pero vamos a olvidarnos de lo contagioso, de lo epidemiológico. En todos estos casos, quiero integrar a una persona con una condición en particular. Tenemos poco conocimiento del personal, excepto el especializado. Y tengo 39 alumnos más que tengo que pretender que lleguen vivos a fin de año y que además, si se puede, aprendan algo, alguna cosita aunque sea. Y como que uno no, digamos, si termina pasándonos todos por encima, aún cuando hay buena intención y ni hablar cuando ni siquiera hay ni ganas, ¿no? Pero aún cuando hay buena intención, bueno, cuando hay buena intención, obvio que siempre se pueden hacer más cosas, pero también hay todo un tema como para analizar acá, desgranar bien, capacitarnos mejor. No sé ahora en los profesorados si se han incorporado materias que tengan que ver con la integración, con la ESI, por ejemplo, sé que sí, se está empezando a incorporar, pero con la integración en particular no lo sé, pero igualmente los docentes tenemos por lo menos 30 años de carrera. Si las actualizaciones y la capacitación en servicio no funciona, vamos siempre 30 años corridos para atrás. Es mucho tiempo. La carrera docente son por lo menos 30 años, que empezamos jovencitos generalmente. Sí, hay acá muchas cuestiones, sí. No, que hay muchas cuestiones como para ver la resistencia un poco a la formación, a veces a poner en práctica algunas leyes que ya están desde hace un X tiempo, ¿no? Esto va para todo, ¿no? Nosotros tenemos la ley de salud mental que cumplió el año pasado 10 años y que, bueno, eso después vamos a poder hablar un poco más también en otro vivo, que esa sería un poco la idea también, pero que tiene que ver con la aplicación. A ver, cuando aparece algo como una ley para ser aplicada, hay un montón de cuestiones que se deben desarrollar, ¿no? Por ejemplo, crear un dispositivo para, una reglamentación para, bueno, hay toda una serie de condicionamientos, y muchas veces no se cumplen con esas cosas, ¿no? Entonces esto es lo que vos decís, quizás la ley ya está hecha, pero también en cada institución hay que ver esto, la voluntad de la dirección y la capacidad de los docentes, capacitación también de los docentes, que es muy importante, porque como vos decís, hubo una generación de docentes que no ha tenido esta formación, que son cosas, digamos, nuevas, entre comillas. Entonces, te necesitas actualizar. Y en esto hay que reconocer que muchos docentes se forman, ahí me voy un poquito a la ESI, me estoy corriendo un poquito, las capacitaciones la han procurado por su cuenta, con cursos, en tu caso vos, contanos un poco, ya que estás, cómo fue. Claro, porque me parece que en esto hay que poner sobre la mesa que hay que capacitarnos, digamos, desde la propia institución, no que dependa solamente de la buena voluntad del docente, o de las ganas que tenga el docente de ir y a por un curso, ¿no? Digamos, eso se Por eso se habla mucho desde lo gremial de capacitación en servicio, que justamente el concepto es ese, de que vos estás trabajando, pero capacitación en servicio de verdad, no jornada docente donde termina siendo una reunión de personal y también termina quedando en la voluntad de los directivos que tanto te capacitan, sino capacitación en servicio donde tengas que hacer un curso de verdad, con profesionales de verdad, ¿sí? Con gente que de verdad te puede informar, y que eso te lo cubra también, porque a veces muchos docentes no tienen tiempo de ir a capacitarse de todo lo que nos tenemos que capacitar.
porque además de todo yo estoy en el área de ciencias naturales, 30 años, ya tengo prácticamente 30 años de docencia, me implica no solamente haberme capacitado en la ESI, que es en lo que más me fui capacitando, pero también en cosas específicas de mi materia, porque en 30 años, no sé, por mencionarte algo, hasta cambió la forma de escribir la estructura de Lewis en química. Una tontería si querés, pero yo lo tengo que saber, porque hace mi práctica docente. Claro, hay muchas cosas que a mí me parece bueno poner en evidencia, ¿no? Para la integración escolar en sí también haría falta esta preparación, ¿no? Y esta información brindada a lo que decíamos antes, la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier dificultad que hubiese en algún tipo digamos, de la población específica, hay que dar información. Bueno, esto me da pie, lo que vos me decías, a varias cosas, que se notifiquen algunas cuestiones que tienen que ver con conductas, que tienen que ver con la necesidad de hablar de cierto modo, o de bajar por ejemplo, en los actos escolares, la música, que no quede el parlante, porque hay muchos que son, digamos, tienen mayor sensibilidad a los ruidos, a todo lo sensorial, entonces esto tiene que estar, digamos, hablado, porque si no, no se sabe, y si no se sabe, se pone el máximo el volumen de un parlante en un acto escolar sobre San Martín, y hace que estos niños tengan, digamos, no solamente una molestia, sino reacciones en función de lo que para ellos es tolerable o no tolerable. Para esto también es importante esta notificación y esta información. Yo, por ejemplo, vos hablabas de la fórmula química. Yo, sabés que matemática, física, química y un montón de cosas más, cero. Pero, por ejemplo, me da pie a decirte, y para volver al tema de la integración escolar, hay muchas, digamos, adecuaciones que se tienen que hacer, que muchas veces son de contenidos y muchas veces son de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a hablar de la fórmula química, yo te respondo desde esta otra cuestión. Cuando en algún momento nosotros fuimos niñas, las docentes escribían todas en letra cursiva, y era muy característico porque había también, bueno, ahora me sale la palabra, como es, para enseñar a escribir de una manera determinada, que las docentes de una época, caligrafía, ahí está, no me sale, caligrafía, que las docentes tenían como una formación más dentro de la carrera, ¿no? Entonces, lo que para nosotras y nosotros, de una generación, era habitual y típico la letra de la docente, ahora ha cambiado también esto. Los textos vienen en su mayoría en minúscula de imprenta. Y algunos niños y niñas con, digamos, trastorno del espectro autista, requieren que la letra sea en imprenta mayúscula. Bueno, toda esta información y todo este tipo de datos hay que brindarlos y se tienen que conocer, que forman parte del trabajo de la integración escolar. Por ejemplo, de pasar un texto a imprenta mayúscula, un cuento, vamos a suponer, o de que la docente recuerde que cuando escribe la fecha todos los días en el pizarrón, recuerde que de escribir en imprenta mayúscula. Por más que algunas, bueno, no todos los niños tienen esta dificultad, niños o niñas, sino que para algunos casos también, es un ejemplo más. No todos los niños tienen dificultad en leer la minúscula de imprenta tampoco, ¿no? Pero bueno, son todos datos. Después, bueno, los carteles que señalan, ¿no? Que indican dónde está el baño, dónde está la escalera. Nosotros ahora fuimos aprendiendo y en casi todos los lugares hay indicadores de salida, de un montón de carteles. Bueno, para los niños y las niñas con autismo es importante que los lugares estén muy identificados, y no siempre es con la palabra o el texto, sino que la imagen, por una cuestión de impacto visual, tiene mayor registro muchas veces que la palabra escrita. Entonces es importante que aparezcan
señalizados el baño, como nosotros podemos ver en la vida cotidiana, es muy importante que tengan la información, el recorrido de la escuela, poder identificar dónde está la biblioteca, cualquier eventualidad, a quién pueden recurrir. Por eso nosotros decíamos también del personal no docente, del personal auxiliar que vos mencionabas, ¿sí? Se llama así. Y te cuento, por ejemplo, una anécdota. Ahora que volvieron los comedores, el personal que se encarga, digamos, de estar en contacto con los niños sirviendo, también muchas veces hace de interlocutor. Entonces es importante que conozcan ciertas características de los niños y las niñas con TEA o SEA, como para poder también entender algunas cuestiones de preferencias de textura, de alimentos que pueden, de alimentos que no pueden. Sobre esto también hay algunas dietas que se están implementando sin TAC, o sea, sin trigo, avena, cebada y centeno, digamos que son algunos de las formas de abordar el tema, no necesariamente por celiaquía, pero sí porque es una de las variantes que toman algunos médicos para darle a algunos de los pacientes, digamos, suyos, niños o niñas que nosotros vemos en la escuela, que no tengan alimentos con TAC, como algunos sacan el azúcar. Bueno, todo esto vos ves que en la vida cotidiana entonces es necesario que estén informados todo el personal que forma parte de la institución educativa, no solo la docente o no solo el acompañante, digamos, profesional a cargo, ¿no? Tal cual, y con respecto, voy a volver un poquito atrás al tema de la cursiva, porque es algo, yo toda mi carrera docente escribí en cursiva en el pizarrón, porque era lo que me había enseñado mi profesora de práctica docente, la de metodología de la docencia, no me acuerdo mucho más, pero la de las famosas prácticas docentes, ¿no? La materia que más le tememos en el profesorado. Y yo me había acostumbrado siempre a la cursiva hasta que empecé a escuchar y a entender que no solamente que hay muchas cuestiones atrás, de que es una letra que se entiende menos, inclusive hay una discusión en este momento de si realmente es necesario poner tanta exigencia en la cursiva cuando después nos manejamos en la vida cotidiana todo con la imprenta, en los celulares, en la computadora, ya no, prácticamente en una facultad, en un terciario, no se concibe entregar un trabajo manuscrito. Entonces los estamos torturando con la caligrafía y la cursiva, y va a tener un sentido eso. Yo no tengo la respuesta, no soy especialista en eso, no soy de educación primaria, así que no lo sé, pero bueno, me parece un planteo también. Y estoy tratando de escribir en el pizarrón con imprenta, me cuesta un montón y hago unas mezclas impresionantes, como siempre que uno intenta algo, ¿viste? Y empezás a mezclar hasta que, bueno. Incorporación de los saberes y cómo nos fueron transmitidos, y esto de la prolijidad, y esto de, bueno, hay algo que tiene que ver con la motricidad acá, más allá de lo que estamos diciendo que tiene que ver con lo histórico, cómo fuimos enseñados y cómo es entender. Hay algo que tiene que ver con la motricidad. La motricidad puede ser gruesa o fina, y para nosotros, para escribir, llevamos a cabo mediante la motricidad fina. Entonces, en esta, por ejemplo, yo después voy a mandar material de esto, que es lo que me parece muy interesante. A mí me encanta todo esto, ¿no? Pero lo único que tengo acá que encontré fue esto. Pero nosotros, para poder escribir, tomamos, o sea, agarramos el lápiz, la lapicera, lo que sea, de una manera en particular, ¿no? Bueno, muchas veces para esta prensión, para esta empuñadura, digamos, del lápiz, no hay tanta habilidad. Entonces, para llevar a cabo la letra cursiva, vos fíjate que sí o sí tenés que tomar en lo posible la lapicera de una manera determinada y tener un control
sobre ese movimiento para hacer la letra no solamente cursiva, sino legible, ¿no? O sea, que los demás Claro. puedan entender. Bueno, todo habría que apuntar ahí a que sea de imprenta, pero que sea legible, quizás, ¿no? Claro, en este tipo de niños y niñas muchas veces les es más fácil entender y poder escribir en imprenta mayúscula. Por eso te digo, esta es una de las adecuaciones que uno puede encontrarse en una integración escolar. Otra digamos, adecuación tiene que ver ya con los contenidos, pero claro, para decirte de acceso podemos decir algunos, por ejemplo, una de estas de letra de imprenta. Otro es poder hacer más breve sin quitar el sentido del texto, el relato, ¿no? Hacer un texto más breve, un relato más acotado. Otra puede ser cuando vos, por ejemplo, haces una pregunta abierta, ¿no? Bueno, describa, hoy me agarro de San Martín porque es lo primero que se me viene, ¿no? Describa qué pasó, qué hitos importantes realizó San Martín en su carrera y en el servicio a la patria. Es una pregunta, se me ocurre ahora cualquiera, ¿eh? Entonces, ¿qué esperás vos como docente? Bueno, que el alumno o la alumna te cuenten lo que hizo San Martín sintéticamente, o por qué es importante, por qué es una persona relevante. Una forma de adecuación podría ser poner opciones. Entonces, bueno, ¿cuál de estas opciones podemos decir que fue lo importante que realizó en su carrera San Martín en servicio de la patria o en la patria? Estoy haciendo muy largo por ahí también la consigna. Entonces podés poner, bueno, 3 opciones donde el alumno al señalarte una puede dar cuenta de que tiene dicho conocimiento, pero lo que estás ahí facilitando es que él se pueda expresar, él o ella, que vos lo puedas entender lo que te escriben, pero además no lo forzas necesariamente a hacer el relato, que quizás ahí es donde tiene la dificultad en hacer toda una oración o varias oraciones armadas con todo, digamos, la coherencia que tiene que tener una oración, ¿no? Que uno esperaría que tuviera una oración, ¿no? Esas son algunas cosas. Y después de contenido, esto sí, muchas veces lo lleva a cabo en general el docente, que es, bueno, a ver, qué contenidos son los necesarios como para que el alumno o la alumna tenga aprobado ese año, ¿no? Vos ahí se llaman núcleos, ¿cómo se llaman núcleos? Pedagógicos. Pedagógicos. Como ver lo imprescindible que necesitas comprobar que el alumno tenga como para pasar de grado, como para pasar de año, ¿no? Estos son los contenidos, digamos, que muchas veces se pueden focalizar en los centrales y no, digamos, no pretender otros que son, digamos, un poco menos, o secundarios de alguna manera, por decirlo, ¿no? No primordiales. ¿Cuál es el objetivo? Vos me hablabas de la autonomía, ¿no? De la búsqueda de la autonomía como objetivo de la integración. ¿Qué significa, qué implica la autonomía? Bueno, como habíamos dicho antes, las personas con autismo tenemos un gran abanico de posibilidades, ¿no? Y entonces, en general, lo que se trata de ver es cómo podemos aumentar el grado de autonomía. Es decir, de que dependa menos de un otro, de una otra, como para poder llevar a cabo algo. Y acá viene el gran abanico, ¿no? El gran abanico también puede ser en determinado momento de la vida, lo que se espera en un niño de jardín infante, de primario, o a un adulto, o puede tener que ver con la severidad del cuadro, ¿no? Entonces tenemos también algunas cuestiones que te voy a mencionar, pueden ser en alguna edad determinada, puede ser a lo largo de la vida de esta persona, ¿no? Atarse los cordones, ir al baño, digamos, muchas veces se utilizan los que se llaman pictogramas, bueno, estas imágenes, digamos, como para poder contar los pasos en imagen de cómo hay que hacer para lavarse las manos, o para ir al baño,
o bueno, toda esta cuestión que se va aprendiendo y que es interesantísimo que aparezcan en las escuelas, por fin en los baños también, que tienen que ver con esta rutina que para muchos se aprende fácilmente en los primeros años de vida, y para niñas y niñas con autismo muchas veces esto lleva otro tiempo. Pero todo lo que se vaya ganando, ¿no?, en esto de lograr la mayor autonomía, va a terminar siendo beneficioso para esa persona, ¿no? Porque a lo largo de las rutinas cotidianas, o tanto sea para otras cuestiones de mayor complejidad, cada vez es importante que gane seguridad y autonomía. Desde las pequeñas cosas, como hablábamos recién, hasta cosas más complejas, porque cada niño, cada niña tiene su particularidad, ¿no? Y a lo mejor, bueno, en determinado momento aprendió ciertas rutinas, después tiene que ver con esto de la comunicación, que hablábamos de las habilidades sociales, de cómo hay que acercarse un otro, cómo pedir las cosas, qué se espera ante determinadas conductas nuestras. Hablábamos el otro día el tema de, bueno, por ejemplo, una conducta esperable en una hinchada de fútbol es que vos grites por tu equipo favorito. En un salón de clases o en una biblioteca uno no puede, digamos, tener la misma actitud de grito porque el contexto es otro. Bueno, esto de ir aprendiendo qué conductas son las esperables, las adecuadas para determinado contexto, muchas veces hay que enseñarlas y trabajarlas. Y muchas veces se llama todo este trabajo con habilidades sociales, y muchas veces para cuestiones muy digamos que aparentemente son naturales, esto hay que fomentarlo, esto hay que trabajarlo. Y aparecen acá lo que se llaman las historias sociales, que es, digamos, también una serie de pasos de cómo hacer para llegar a cierto objetivo. Esto puede ser trabajado como para, bueno, cuando ingresa la docente o el docente al aula, hay que decir buen día, si se dirigen a mí se dice buen día, respondo de tal manera. Esto de los turnos del diálogo, esto de los turnos del diálogo que a veces vos viste que el año pasado con el tema de la tecnología, hablábamos todos juntos en el Zoom, abríamos los micrófonos todos juntos, hasta que nos fuimos aprendiendo lo que sería la forma mejor para comunicarnos y escucharnos. Esto también se lleva a cabo en un trabajo más, digamos, más minucioso con algunos niños o niñas con TEA. ¿Por qué? Porque necesitan aprender esto de, bueno, hablo yo, habla el otro, si el otro habla, yo después contesto, intercambio de roles en un diálogo. Otro ejemplo que podría ser sería la historia social cuando quiero jugar a la pelota y hay un grupo de chicos o chicas jugando a la pelota, y cómo me acerco y cómo pregunto si puedo jugar, y que puede haber más de una posibilidad. Me pueden decir que sí, me pueden decir que no. ¿Qué hago si me dicen que sí? Si hago, ¿qué hago si me dicen que no? ¿No? Bueno, todo este tipo de trabajo se lleva a cabo dentro de lo que uno habla como integración escolar. También, como hablábamos de un principio, relacionándonos con otras disciplinas, con otros profesionales, porque acá entran en general a aparecer otros profesionales que son de consultas externas, ¿no?, de tratamientos externos a la escuela, que es, por ejemplo, el terapista ocupacional, que va a ocuparse mucho de todo lo que tiene que ver, digamos, en consultorio generalmente con estas habilidades de la motricidad, cómo utilizar la tijera, esto de la precisión. Hay unos grips ahora que se usan como para ubicar los dedos de tal manera que se pueda tomar la lapicera de una determinada manera, que permita mejor la escritura, o mejor hacer la escritura más legible o más cómoda, o que afecte el tamaño de la letra del niño o de la niña. Bueno, esos son los terapistas ocupacionales que generalmente hacen un trabajo maravilloso. Tenemos psicopedagogos, psicopedagogas también, fonoaudiólogos por el tema de la dicción, también de la entonación, de cómo cuando nosotros decimos, bueno, esto está entre signos de pregunta, entonces la entonación que nosotros usamos no nos damos cuenta, porque lo fuimos aprendiendo quizás a edades muy tempranas, pero bueno,
¿Cuál es la diferencia? Yo te digo una pregunta o una afirmación. ¿Cómo nos damos cuenta por el tono, ¿no? Entonces, bueno, aprender también todo esto es un trabajo, ya te digo, que va relacionándonos y vinculándonos con los distintos profesionales que tratan a esta persona con TEA, ¿no? Ah, espectacular. Bueno, vos hablabas de las habilidades sociales y habíamos estado conversando también de la visibilización de algunas series y algunas películas que, si bien por supuesto que no son documentales, que no son cosas que se puedan tomar así literales, y además de todo está el tema de que, digamos, si cada persona que tiene autismo lo desarrolla de manera distinta, bueno, está la generalidad, pero también está la individualidad, ¿no? Me hacías acordar mucho con esto de las habilidades sociales, lo que nos muestra en The Big Bang Theory el personaje Sheldon, que se supone que tiene Asperger, creo que no lo dicen en ningún momento que sea Asperger, pero que responde más o menos a lo que podría llegar a ser, ¿no? Y una de las cosas que te contaba es que ante un personaje que se angustia, él sabe que le tiene que ofrecer alguna bebida, entonces recita en voz alta: estás angustiada, te puedo ofrecer una bebida fría o una bebida caliente. Y si le dicen que no, repite: no, pero yo te lo tengo que ofrecer. ¿Cómo que no quiero? Eso sale y que se muestra un poco cómo él, a lo largo de las distintas temporadas, va viendo justamente un desarrollo en esas habilidades sociales que va adquiriendo gracias a un grupo de amigos y familia que lo rodea, ¿no? Que lo rodea con cariño, dándose, por supuesto, es una comedia, ¿no? Un montón de situaciones cómicas, pero que se ve también la importancia del apoyo de los amigos y de la familia. Hablemos de política. Juan acá nos deja un comentario. ¿Qué dices? No lo dicen, pero lo dan a entender, lo del autismo. Es más, está el chiste de que la madre se arrepiente de no dar seguimiento con un especialista. Claro, porque la madre es muy religiosa y bueno, ella reza todo el tiempo por el hijo, muy lindo también todo eso, ¿no? En determinada parte, cuando él se va a casar y que le cuenta que había otra mujer interesada, pero que él eligió a su novia, dice: me debo haber excedido con los rezos, 2 mujeres interesadas en vos. Dice: debo haber rezado de muchas ganas. Aquí hay cosas que vos traes a colación que me parece muy importante. La otra característica que nosotros hablamos tiene que ver con la rigidez o la no flexibilidad. Bueno, en este caso vos citás una comedia en particular, pero esta anécdota que vos contás nos permite hablar de lo que sería la rigidez. O sea, si a él le habían enseñado a este personaje que cuando alguien estaba preocupado, angustiado, llorando, triste, había que solucionarlo o había que reaccionar con esto, ¿no? Ofreciendo algo para tomar, frío o caliente, y así lo aprendió, digamos, va a ser esto, ¿no? Y a lo mejor hasta que esto pueda ser flexibilizado y pueda decir, bueno, es una posibilidad. Si alguien está angustiado, le ofrezco. ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar algo frío? ¿Querés tomar algo caliente? O a lo mejor querés que te escuche, necesitas que llame a alguien. Lo que se nos ocurriría a nosotros preguntar cuando alguien evidentemente no te dice ni que quiere algo ni frío ni caliente, es justamente esto se lleva a cabo con el aprendizaje. Esto no viene como dentro del manual aprendido, hay que, digamos, irlo comentando. Esto se ve mucho, por ejemplo, en personas con TEA con el tema
de los intereses, ¿no? De estar apegados a un determinado interés. Entonces vas a tener, por ejemplo, puede ser a un juguete, o puede ser a una temática, como los dibujitos, o puede ser a los dinosaurios, o puede ser, me voy a otro tema y a otros niveles, ¿no? Pero esto habla de la rigidez en sus distintas fases. Claro. Por ejemplo, al gran conocimiento de las líneas de colectivo, de los recorridos de colectivo, bueno, esto que son conocimientos e intereses, pero que muchas veces cuesta ampliarlo, ¿no? Pasa con la comida, ¿no? Que determinadas comidas son solamente las que comen y las que aceptan, ya sea por textura, ya sea por facilidad, digamos, al ingerirlas, o porque no pueden ampliar esto, ¿no? Y vuelvo ahora a los auxiliares, que también ayudan en esto, en la propuesta de los comedores, de lo que hay de comer, de cómo se sirve, o de que hay chicos que solamente prefieren comer tal cosa del menú y no pueden comer tal otra. Bueno, todo este tema de la flexibilidad es muy interesante. Cuando hablamos de las series o de las comedias, como decimos, se nos caían, bueno, a mí se me caían algunas sotas, ¿no? Porque yo me acordaba de Rayman, que posiblemente quienes están en este vivo no tengan ni idea de lo que es. Las primeras películas. Yo sí me acuerdo. Que se plantea un poco algunos temas que tienen que ver con lo distinto, lo diferente. Por eso también me parece muy interesante cómo el cambio de paradigma va imponiendo una serie de articulaciones desde lo cultural también. Nosotros ahora podemos hablar más para acá de series como Atypical, es otra que aparece. Tenemos también en la televisión abierta en este momento el Doctor Milagro. Por supuesto que son series que tienen mucho basamento en algunas características de personas con algún tipo de discapacidad que se toman de la realidad, ¿verdad? Pero con la licencia poética, claro, o el caso, ¿no? Para hacer interesante la serie, la novela, o lo que sea. Pero estas manifestaciones culturales son las que permiten poner, digamos, a la vista de todas las personas, lo distinto. Y por eso cuando hablábamos de paradigma, cuando hablamos del modelo, cuando hablamos de... es básicamente poder ubicarnos. El paradigma tiene que ver con una manera o una, digamos, una explicación o un modelo con lo cual se explica algo que sucede, ¿no? Y en base a ese modelo podemos decir que para las enfermedades mentales, las personas con discapacidad, o sea, vamos a hablar un poco más allá del autismo también, había distintos modelos, el modelo médico, el modelo de segregación. Antes a las personas diferentes se las ocultaba, se las negaba. Cuando vos hablabas de la mamá de Sheldon, es el personaje vinculado a la religiosidad, no importa la religión, porque no. Para negar, podemos ser negadores y negadoras todas, y no tiene nada que ver con una religión, ¿no? Digamos, la explicación que se le da, bueno, a todo lo que sea distinto, ¿y qué se hace con eso distinto? Bueno, el modelo antes era de segregación, es decir, los separamos, los corremos. Este modelo de integración tiene que ver con otro paradigma, un paradigma, digamos, en vías de la inclusión, como para poder entender que la sociedad está formada por todo tipo de diferencias, ¿no? Y entonces poder convivir e incorporarnos unos a otros, ¿no? Desde estas particularidades. Bueno, estamos acostumbrados, el que tiene problemas, digamos, en la parte de motricidad, tendrá una serie de cuestiones que hay que brindarles, dispositivos arquitectónicos, todo como para que se pueda mover, desplazar y que sea realmente una inclusión real y no una cuestión de marketing nada más, ¿no? Exacto. Exacto. Y después están, bueno, las leyes que son las que tienen que tener peso como para que sean, por ejemplo, bueno, ahora nosotros estamos naturalizados que todos los edificios tienen
la rampa de acceso, que hasta no hace tanto tiempo esto no existía. Bueno, todo esto son, digamos, acercamientos digamos, a la inclusión de las distintas personas, cada uno con sus características. Y en ese camino vamos también con la integración escolar, ¿no? A veces es necesario no solamente formarnos, informarnos, poner, digamos, en conocimiento, buscar estas manifestaciones culturales también para poder hablar del tema y para no interpretar mal algunas cuestiones. Nosotros hablamos del chico que no te da bolilla, que no necesariamente en este caso, ¿no? Es por una cuestión de mala educación. Hay un montón de cosas que uno antes etiquetaba de alguna manera y que hay que profundizar para ver qué le está sucediendo, si hay alguna dificultad, cuál sería, cuáles son las características de este cuadro, de este síndrome, o de lo que sea que trae esta persona, como para también poner todo a disposición para lograr esta comunicación, esta integración, y como vos bien decías antes, ¿no? Para lograr la mayor autonomía. La idea es que la calidad de vida de esta persona, digamos, sea un buen nivel de vida, ¿no? Y no solamente hablamos de aspectos económicos, hablamos de la posibilidad de trabajar, de incorporarse desde alguna habilidad, porque siempre nos estamos centralizando en aquello que no pueden o que se les dificulta, pero siempre hay que mirar lo potencial que tienen estas personas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que sí tienen? ¿Cómo pueden servir para que se incorpore para que pueda el día de mañana hacer tal o cual cosa? Algunas de las características que tienen algunas personas con TEA posibilitan que para hacer determinadas labores sean óptimas, ¿no? Sean maravillosos en eso que realizan, por cómo las realizan. Entonces, esto habla también de la inclusión a nivel laboral, porque como nosotros decimos, no son niños eternos, son personas que atraviesan, como todos nosotros, distintas etapas en la vida. Entonces, en algún momento son niños, en algún momento son adolescentes, y en otro momento pasan a la vida adulta. Y en esto, lo que no dijimos mucho hasta ahora, lo mencionaste vos, pero es el terrible apoyo que necesitamos de la familia, como la terrible contención, comunicación, ida y vuelta permanente que tenemos que tener con la familia, ¿no? Esa familia que tiene que conocer, entender, acompañar, pero que también sufre un desgaste, tiene que correr muchas veces detrás de las terapias, las autorizaciones, la renovación del CUD, que ahora se hace, bueno, periódicamente siempre se hizo, digamos, pero como tienen que volver a hacer toda la evaluación para constatar que determinadas características son, digamos, permanentes, o son de por vida, que no obedecen a un cierto tiempo, como para garantizarse también las prestaciones médicas, bueno, todo este gran trabajo que hacen las familias al acompañar, y la buena predisposición que uno también tiene que tener de este lado con todo el grupo familiar, ¿no? Porque es justamente lo que lo contiene o la contiene a esta persona, ¿no? Bueno, genial. Patri, nos queda también pendiente para la próxima hablar de las herramientas que se utilizan, ¿verdad? Y bueno, no sé si te parece ir cerrando entonces, y que llevamos 2 horitas de charla, da para un más, sí, acabo de mirar la hora. Da para un montón, pero... Y nosotras nos juntamos y podemos hablar. Pero bueno, realmente creo que esto es porque también nos apasionan las cosas que hacemos, ¿no? Entonces me parece que seamos charlatanas, somos apasionadas, que es otra cosa. Exactamente. Bueno, Patri. Interesante justamente lo que decís vos, para la próxima es hablar de algunas herramientas. A mí este tema me encanta,
esto de las herramientas, de los apoyos concretos porque los podemos tocar, porque los podemos ver. Me parece que en integración escolar es muy interesante, y como decíamos siempre que las distintas personas tienen necesidades distintas, se trabaja para cada persona en particular con determinados apoyos visuales, concretos, lo que decíamos antes. Lo que a mí me va a pasar es que voy a presentar algunas cosas que fueron utilizadas para alguien en particular, pero que tanto online, en algunas páginas, qué sé yo, hay un montón de posibilidades abiertas, que cada uno tendrá que buscar para esta persona que acompaña, cuáles son más adecuadas, cuáles son las que le van a posibilitar bueno, mayor logro, no a nivel de rendimiento, sino mayor posibilidad de comunicación, mayor apoyo para que flexibilice, para que adquiera rutinas, en definitiva, por esto de apostar a centralizar en la persona y apostar a una mayor calidad de vida, ¿no? Bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a ver si podemos solucionar desde mi cuenta, si no lo haremos nuevamente desde la tuya. Está bien. Fíjate si tenés actualizado Instagram, después lo charlamos. Voy a subir entonces la encuesta para que quienes puedan, quienes quieran, la contesten, y eso también nos va a posibilitar en la próxima sentir que tenemos un ida y vuelta. Genial.